it's a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. The any none of you. No one connected to you. The any none of you. Maybe we'll do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Buenos días, seguimos aquí en el D-Factory, la iniciativa del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, en este segundo día y segunda sesión desde el auditorio, desde donde hablamos de industria digital. Ya saben, estamos en la Barcelona New Economy Week, este evento innovador que teje alianzas, que conecta sectores para impulsar la industria y la empresa 4.0. En la siguiente sesión, a la que hemos denominado la soberanía de datos en la industria digital, analizaremos todo lo que tiene que ver con esta soberanía de datos. Miraremos, descubriremos cómo empresas y gobiernos están lidiando con la creciente cantidad de datos que unos y otros y los distintos procesos están generando. ¿Qué regulaciones están estableciendo para proteger nuestra privacidad y la seguridad de la información? Cuando hablamos de soberanía digital, hablamos de controlar nuestros datos, de poder posicionarnos sobre ellos, decidir qué hacemos, cómo gestionarlos, cómo protegerlos y sin que nadie pueda hacerlo por nosotros y sobre todo teniendo en cuenta qué pasa cuando esos datos pues, van fuera de nuestro país y van hacia el extranjero. De todo ello hablaremos a partir de ahora en esta mesa, en este panel que hemos preparado y lo primero que hago es presentarles a la persona que lo va a moderar, es Elisabet Cidoncha. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Ella es editora adjunta de la revista Smart Factory, una revista que se dedica a las nuevas tecnologías para la industria 4.0. Su experiencia dentro del periodismo especializado en revistas técnicas industriales se remonta a hace 15 años, cuando entró a formar parte del grupo Pressgraph Media Group, una editorial con más de 50 años en el sector de la empresa técnica y que cuenta en sus cabeceras con revistas como Pressgraph y la revista Infocap. También fue la directora de la revista técnica 3D Printing and Design y durante más de 4 años ha colaborado en distintas tertulias sobre el futuro digital. Pues Elisabet, cuando quieras, todo tuyo. Muchas gracias, Gisela. A ver, yo os voy a presentar este gran panel que tenemos aquí. Tengo en primer lugar a Jaume Marrell, él es el director general de Nexiona, es una empresa que está ubicada aquí en el D-Factory. Es una plataforma de IoT que se preocupa por la propiedad privada de los datos. Después tengo a Mireia Riera, ella es ingeniera química con un máster en biotecnología y business. Actualmente es la directora de Keitonic, que es una startup barcelonesa que con su perro robot autónomo pues, inspecciona todas las plantas industriales. Tenemos a Leandro Hermida. Buenas, Leandro. Él es el director de tecnología, resiliencia digital y continuidad de Ibercaja. Y por último a Xavi Martín, que él es responsable de negocio e innovación del grupo SIRT, una compañía que ayuda a optimizar a los organismos públicos y a las empresas privadas sus procesos a través de soluciones tecnológicas avanzadas. ¿Vale? Quiero empezar, como te preocupas tú de captar estas soluciones tecnológicas, quiero preguntarle a Xavi cómo se captan en la era digital los datos. Bueno, yo sobre todo me centraré porque aquí hoy tendremos compañeros que hablarán más de la parte industria y la parte de personas. En el caso de las personas, evidentemente, todos nosotros somos ciudadanos y tenemos multitud de aplicaciones y tenemos multitud de sensórica por la ciudad, por todo lo que hacemos cuando pasamos un billete de metro, un billete de tren, que se van captando datos que en teoría, según marca la ley GRPD, son datos que son de propiedad del ciudadano, ¿vale? Entonces, ¿cómo se captan? Cada vez más hay más métodos para captarlos, ¿vale? Sin embargo, lo que es importante es cómo se determina esa propiedad y cómo se gestiona esa propiedad. Por eso hoy estamos aquí hablando de la soberanía de los datos. Y en realidad Europa se distingue de las otras áreas de los otros países porque esa soberanía recae sobre quién genera el dato, no sobre quién
de alguna manera propicia que se genere el dato, que sería la empresa, por ejemplo. Sería Transportes Metropolitanos, sería cualquier empresa. Entonces, eso es importante porque en Estados Unidos quien genera la posibilidad de generar ese dato, que es la empresa, es el propietario de los datos y es el soberano de los datos en el caso de los ciudadanos, ¿eh? Y en China es un solo agente quien está controlando todo, que es el gobierno. Entonces, Europa está muy fragmentada la gestión de esa soberanía. Y en caso de, por ejemplo, los organismos públicos, eso es muy importante porque tienen una gran cantidad de datos de los ciudadanos, por ejemplo, en salud, y les cuesta mucho generar un uso de esos datos. Y ahí es donde reside todo. Cómo usamos esos datos, para qué los usamos y cómo generamos IA. Y esta última instancia, la generación de IA, es la que determina la importancia de la soberanía del dato. ¿Por qué? Porque en unos años casi una gran parte de la economía y una gran parte de las actividades humanas serán gestionadas por IAs. Entonces, es muy importante que aprendan de nuestros datos. Y es importante que esos datos sean, de alguna manera, muy cercanos a donde se sitúa esa acción. Por ejemplo, la IA europea tiene que ser entrenada por datos europeos. Y en Europa lo que hace es proteger al ciudadano con sus leyes y la soberanía recae sobre los ciudadanos. Y eso, ya termino. No, además, luego hablaremos de la IA también, de cómo la IA está ayudando, sí, o ayudando o perjudicando a veces en la soberanía de los datos, ¿no? Y en el dato es donde empieza, de alguna manera, la identidad europea, ¿vale? La identidad europea se traslada hacia la IA a partir del dato. Si en Europa no protegemos esos datos, si no hacemos que las IAs se entrenen con nuestros datos, esas IAs tomarán decisiones que no serán correspondientes a la manera de hacer de Europa. Ahora imaginaros un trabajador de Estados Unidos que viene aquí con un máster en Harvard, etcétera, etcétera, todo lo que quieras. Cuando llega aquí necesita un tiempo de adaptación para hacer bien sus decisiones en función de la empresa que está aquí, ¿vale? Esto va a pasar lo mismo con la IA. Con lo cual, lo que hoy trataremos aquí, que es la soberanía de los datos de los ciudadanos, que no es lo mismo que la industrial, es la base de lo que intentamos en Europa, que es preservar la identidad. De alguna manera. Sobre este comentario que hablabas del industrial, que es una manera diferente de captar los datos, mire, ya nos puede aportar mucho más, ¿no? Porque, aunque no nos parezca, los robots automatizados que están en las plantas industriales también captan datos, ¿no? Claro, ¿cómo lo hacen? Es más, captan millones y millones de datos y de manera automática y continua. O sea, nosotros lo que hemos intentado con el robot es que antes esos datos de máquinas que, estaban hechos por técnicos que iban con papel y boli y solo visualmente y auditivamente iban captando datos y los iban apuntando. Uno, la fiabilidad de esos datos la hemos mejorado con sensores de inteligencia artificial y dos, o sea, estamos haciendo que sea de manera automática y repetitivamente, ¿vale? Y con sensores con una medición muchísimo más exacta. ¿Qué sensores podemos utilizar en la industria? Pues termográficos para hacer termografías, micrófono de ultrasonido para escuchar ruidos y detectar incidencias, un LIDAR para los mapas 3D, cámaras para hacer lectura e instrumentación. Con todo eso lo que conseguimos es que el cliente o la empresa, la industria, como queramos llamarlo, pues puede optimizar muchísimos más procesos, puede evitar fugas de gases, puede evitar paradas de producción y cosas que pueden ser muy dañinas, ¿vale? Además, nosotros lo que quisimos era dar un salto más a la industria 4.0, que es muy conocida sobre todo hoy aquí, y nuestro robot lo que puede hacer es hacerlo sin internet. Básicamente es un robot autónomo que tú con una tablet te le operas y le dices pasa por aquí, mídeme esto, coge esos datos y podemos enviar alertas a tiempo real en caso de que algo esté fuera de rango, ¿vale? Entonces es un robot que aparte funciona sin internet ni GPS, dando ese valor añadido al cliente que tiene información a tiempo real de la industria, por lo tanto la respuesta puede ser con mucha más información y muchísimo más rápida. Porque hoy en día ya no solo hablamos de robots, sino también, Jaume, el IoT, ¿no? El Internet de las cosas. ¿Cómo captan las cosas toda esta información? Bueno, esto se ha convertido en casi en una locura, porque, como decíamos, el Internet de las cosas, digamos, es lo que nos permite dar un salto en el mundo de los datos, diría copernicano, ¿no? O sea, pasa de que los datos sean algo que aparece en una base de datos porque alguien los introduce en el ordenador o porque hay alguien que los descarga, a permitir que el mundo físico
¿no? se comunique, ¿no? con el mundo de los datos, ¿no? y a través precisamente, como digo, de los datos. Claro, aquí es cuando empezamos a cruzar barreras que son difíciles de limitar, ¿no? Y ahí es donde el concepto de soberanía de datos gana tanta importancia, ¿no? Porque hay que entender que cada vez más la importancia del dato no es el dato per se, sino el contexto. Y el contexto nos lo da, entre otras cosas, el Internet de las cosas, ¿no? No es lo mismo un coche que te esté diciendo que va a 120 que un coche que va a 120 en una carretera, o un coche que va a 120 en una autopista, o un coche que va a 120 dentro de un parking, ¿no? Entonces, es que el contexto cambia el juicio, pues esto ocurre con el Internet de las cosas, ¿no? Como nos da contexto en el mundo industrial, en el mundo personal, cuando vamos al médico, cuando hacemos deporte, cuando utilizamos un transporte público, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa capacidad de sensorizar la realidad, extraer esos datos y que eso nos ayude a, uno, medir qué pasa en el mundo físico y, por otro lado, contextualizar datos que ya teníamos antes, hace que esa unión le dé mucho valor a los datos. Y eso es lo que permite entonces empezar a comercializar el valor de los datos, porque para mí una de las cosas que divide el dato no es su importancia, todos son importantes, si no, no los recogeríamos, ¿no? Sino si los vamos a monetizar o no, si los vamos a comercializar o no, ¿no? Entonces, un dato médico, si luego es para ti y para tu doctor, pues sirve para hacer un diagnóstico, pero si tú lo que vas a hacer es recolectar muchos datos médicos de muchos pacientes y eso venderlo para un informe, para generar un estudio, estamos entrando en, muy bien, qué tipo de datos son anonimizados, quién los va a usar, quién va a ver qué. Entonces, de nuevo, entramos en el mundo de la soberanía. Porque pensemos una cosa, en el momento que algo se convierte en un dato y sale de tu ordenador, de tu sensor, de tu fábrica, de tu entorno, pierdes el control. Y ya no sabes si esos datos se van a almacenar en un país donde se va a cumplir la legislación española, europea, o esos datos se están almacenando en un data center, en una isla, en cualquier sitio donde no les aplica la misma legislación que aquí, ¿no? Entonces, es por eso que en Europa, y yo me siento súper orgulloso de ser europeo en ese sentido, nos hemos tomado muy en serio la soberanía de los datos. Incluso los propios gobiernos han lanzado un proyecto como el Gaia X, que es data centers europeos para que los gobiernos puedan guardar sus datos en empresas europeas, ¿no? No en Microsoft, en Google, en Amazon, son todas americanas y donde no dejamos de perder, digamos, ese control, esa trazabilidad, ¿no? Entonces entramos ya en geopolítica, etcétera, etcétera. Entonces esto de la soberanía de los datos es bastante más complejo y, bueno, después tendremos la posibilidad de hablar de ello, pero de hecho fue lo que inició una guerra económico-comercial entre Estados Unidos y China, Huawei, redes de 5G, que si son fabricadas por fabricantes chinos, quiere decir que el gobierno chino tiene acceso a las redes de 5G que están montadas en Estados Unidos. Estados Unidos dijo, oye, yo no quiero trabajar. Se pierde toda. Se pierde, sí. Supongo que los más vulnerables, ¿verdad, Leandro? Son los datos financieros. Estamos todos ahí muy nerviosos cuando nuestros datos personales entran a formar parte del ciberespacio. Y hay una economía que se puede perder, ¿no? ¿Cómo son de sensibles esos datos? Y desde tu sector financiero, ¿cómo los tratáis? Bueno, yo creo que los datos financieros son datos muy sensibles, pero también hay otros datos, como se ha comentado, que al final permiten identificar, perfilar a una persona, que también son igualmente sensibles, como pueden ser pues, el propio perfilado, el comportamiento, la actividad de una persona, datos médicos. En su conjunto, individuales, son datos muy sensibles. El reto que tenemos las entidades financieras o la industria financiera es que son datos que se pueden, si se usan de forma ilícita, pueden generar unos rendimientos muy importantes. Y de ahí el valor que tienen pues, para todo el mundo ilegal, de los hackers, los fraudes, todo tipo de estas actividades, porque yo creo que no es algo nuevo, porque el fraude en la banca, en la industria financiera siempre ha habido,
El problema que yo veo ahora es que la economía digital se basa en datos, la economía digital no tiene fronteras, entonces el volumen de información y los riesgos a los que se pone esa información son muchísimo más grandes y por eso el reto que tenemos las entidades financieras, pero también nuestros clientes en poder proteger y hacer un uso adecuado de los datos para que no exponga a unos riesgos mayores que el beneficio que tienen, porque al final no olvidemos que los datos personales tienen un valor importante que cada persona tiene que ser consciente, pues lo que comentamos, no hay economía digital sin datos porque los datos tienen un valor importante y dentro de ese valor que tienen, pues todos, la parte de las empresas, la parte de los clientes, pues tenemos que poner todo de nuestra parte para intentar protegerlos en cuanto a la captura, en cuanto al tratamiento y en cuanto al uso y valor que se aporta con esos datos, porque de nada sirve capturar datos de forma ingente si luego a la persona o al individuo no le aporta un valor, no le presta un servicio, etc. Entonces, yo creo que el reto está entre las empresas, que somos los proveedores de servicio, y los clientes, que son los que se les prestan servicios, el hacer un uso adecuado de esos datos, especialmente financieros, pero también de otro tipo. Y luego, en cuanto a la soberanía, que es un poco el ámbito de esta charla, yo creo que también hay un reto importante en cómo asegurar la soberanía de esos datos en un mundo digital que cada vez es más transversal y tiene menos fronteras. Entonces, eso es un reto que yo creo que no es solo de Europa, que yo creo que va muy por delante de otras regiones, pero el reto en general de un mundo globalizado que quiere ser digital es cómo aseguramos una soberanía digital de los datos en cualquier región, con medidas, con regulaciones y con usos adecuados a todas ellas. De eso queríamos hablar también un poco, ¿no, Xavi? Que también lo comentaba un poco Jaume, la regulación de esos datos, las leyes que hay a nivel europeo están muy estrictas, como comentabais, a lo mejor a nivel más internacional se pierden un poco toda esta soberanía de los datos. ¿Qué pensáis de las leyes? ¿Estamos avanzando? ¿No estamos avanzando? ¿Nos estamos quedando estancados? ¿Nos quedamos cortos cuando los datos salen de nuestro ámbito? A ver, Europa ya hace muchos años que puso la Ley de Protección de Datos en marcha, ¿vale? Y uno de los efectos que mucha gente o muchos empresarios digitales han argumentado es que esta ley ha hecho que los datos no se movieran mucho, ¿vale? Y que estuvieran siempre solo utilizados en una única empresa. ¿Esto por qué es? Porque cada vez que tú das tus datos en una empresa, tú tienes que firmar un consentimiento. Normalmente lo que haces es firmar el consentimiento al principio de todo, ¿vale? Esta sería la Ley de Protección de Datos. Luego han aparecido, ahora a final de año, se ha hablado mucho de la Ley de Inteligencia Artificial, la habéis oído por la tele, pero aún son más importantes dos leyes, que es Data Governance Act y Data Act. Son dos leyes que básicamente lo que están intentando no dicen nada en contra de la Ley de Protección de Datos, sino lo que están haciendo es una guía de cómo vamos a poder utilizar todos estos datos de una forma legal. ¿Por qué? Porque las empresas, a partir de la Ley de Protección de Datos, se sienten muy inseguras al intentar usar esos datos en cualquier otro contexto, ¿vale? Por lo tanto, lo que se está cociendo ahora es todo un ecosistema, es muy reciente, todo esto. Antes Jaume ha mencionado Gaia X, por ejemplo. ¿Qué hace también Europa? Coge y dice, muy bien, yo legislo, pero además tengo que apoyar toda una serie de políticas que favorezcan este movimiento de los datos. Pensad que igual que el dinero, el dato cuando se mueve genera valor. Si no se mueve, no genera valor o solo lo genera dentro de la empresa. Por lo tanto, para Europa es muy importante que este dato se pueda mover. Sin embargo, si no tengo el consentimiento, y ese consentimiento, en el caso de los ciudadanos, no es explícito, o sea, no te pueden pedir a ti los datos, déjamelos para hacer cualquier cosa, eso está prohibido. Tienes que decir exactamente para qué. Entonces, diríamos que ahora se está empezando a generar herramientas, por ejemplo, en SIRT hacemos una que es la gobernanza de la soberanía de los ciudadanos en los datos, ¿vale? O sea, ¿cómo gobernamos esa soberanía? ¿Cómo hacemos que cualquier petición nueva de uso de esos datos sea muy rápido de trasladar en el ciudadano y el ciudadano pueda decir sí o no? Por ejemplo, si yo tengo mis datos médicos, todo el sistema de salud puede usar mis datos médicos, sí, pero solo para una cosa, que es el uso primario, que es curarte, para ti, curarte a ti. Cualquier otro uso
no se puede hacer con el consentimiento inicial, ¿vale? Por lo tanto, si viene una farma y dice, esta persona que tiene cáncer me gustaría tener su historial para hacer un estudio clínico, etcétera, tienes que pedir un permiso explícito al paciente para que te dé ese permiso, ¿vale? Esto es extremadamente complejo. Las leyes que han sacado sirven para generar unas guías de cómo hacerlo, las nuevas. La GRPD es la base. Y luego tendríamos los espacios de datos, que son una inversión europea, que más o menos son unos 2.000 millones de euros, para generar entornos de compartición de datos, que no son data lakes enormes con todos tus datos médicos allí centralizados en Europa y un gran data center. No tiene nada que ver con los data centers, sino es como yo, Hospital Clínic en Barcelona, me relaciono con otro hospital, por ejemplo en Zaragoza, para compartir esos datos, ¿vale? Porque la salud aquí en España es de las comunidades autónomas y son como silos. Entonces, ¿cómo yo comparto eso? Pues es Gaia X son unos arquitectos que están diciendo cómo va a tener que ser esta compartición, ¿vale? Pero es teórico, y luego hay unas instituciones que sería International Data Space y Eclipse que hacen software libre. Y lo que de alguna manera están intentando estandarizar cómo tiene que ser esta compartición para que los datos se muevan. Por lo tanto, tenemos leyes que está sacando Europa, financiación para generar espacios de datos que al final son arquitecturas nuevas y toda una serie de software libre que está saliendo. Y luego hay la problemática de cómo gestionamos la soberanía del dato. Eso es lo que ahora Europa sobre todo está incidiendo, que se mueva el dato, porque es ahí donde se genera valor. Y aquí entraríamos, que supongo que ya serán preguntas posteriores, en temas de la economía del dato, etcétera, etcétera, que también tiene tela. Sí, porque querías apuntar algo, Jaume. Sí, me gustaría solo hacer un pequeño apunte. Lo digo porque partimos, en este tipo de debate siempre partimos de una base, es que la gente entiende cuál es el valor del dato, ¿no? O sea, oye, a mí que, no sé, mis datos no tienen ningún valor, ¿qué le importa a mi vida, no? Si no soy una persona importante. Claro, la gente pierde de vista algo que para mí es donde reside la criticidad. ¿Y por qué se habla tanto de la soberanía, de la seguridad, de la ciberseguridad? El valor del dato, ¿dónde está? Pensemos que hay una inmensa cantidad de negocios basados en datos estadísticos. Claro, si tú pasas de la estadística a la certeza, tu negocio puede cambiar. Por ejemplo, una aseguradora. O, por ejemplo, los ratings de visión de un programa de televisión. Antes habían 2.000 personas en España que tenían un marcador donde se veía qué canal de televisión estaban viendo y con eso se asumía, una audiencia general, pues en España, cuáles eran los programas más vistos. Eso se sigue haciendo a día de hoy. En el mundo de Internet ya no hace falta eso. Se puede contar uno a uno los usuarios que hay conectados. Entonces sabes realmente qué programas se ven más o menos. Si en el mundo de los seguros, ¿no? Si yo sé cuál es tu modo de conducir, te puedo subir o bajar la prima. Porque si yo tengo tu coche geolocalizado, puedo saber si te estás saltando el límite de velocidad o no. De hecho, en Inglaterra, a la gente joven, si te ponen un cacharrito en el coche que se ve cuáles son tus hábitos de conducción, si te lo pones, te bajan la prima. Si no te lo pones, te la suban. Entonces, pensemos esto, ¿no? La cantidad y cantidad y cantidad de negocios que hasta hoy se basaban en la estadística aproximada y ahora de repente, si yo sé que tú eres una persona que tienes una dolencia cardíaca, pues cuando vengas a pedirme un seguro no te voy a querer de asegurado. Etcétera, 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 etcétera. Entonces ahí está el valor de nuestros datos. No está en si alguien sabe si compramos patatas o manzanas, que a lo mejor también. Pero en cosas tan importantes como nuestros hábitos de conducción, nuestros hábitos de consumo, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si alguien quiere saber quién soy, pues que vaya a mi banco y que vean cómo me gasto el dinero con mi tarjeta Visa y con mi tarjeta de pago instantáneo, ¿no? Claro, porque pero tienes que consentir que accedan a tus No, pero datos. como los bancos ya ven todos mis cargos, porque claro, al final de mes me pasan un cargo. Sí. Como ven todos mis cargos, ya ven cuáles son mis hábitos. Si soy jugador, si hago cosas raras o no, o si soy una persona. O sea, pueden perfilar mi perfil y con eso decidir darme una hipoteca o no. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero hablando del consentimiento, ¿creéis, mejor supongo Leandro, Mireia, ¿no? Que estamos preparados para saber cuando decimos consiento mis datos?
nos hemos leído todos, es que nosotros no leemos todos los consentimientos, nos pueden, pues lo que decía él antes también, ¿no? Tu dato anónimo, pero se puede monetizar, ¿no? Les estamos dando un permiso que no somos conscientes, no estamos preparados, ¿no? ¿Tú qué piensas? Bueno, sobre todo en los datos financieros, ¿no? Es más... Yo creo que es así. Yo creo que la regulación en la RGPD en Europa, yo creo que es un avance muy relevante. No nos olvidemos que es una regulación a nivel europeo, pero España había sido pionera antes con la LOPD, que es de los pocos países del mundo que se preocupó por la relevancia y la protección de los datos. Es verdad que en entornos mucho más controlados, no tan digitales, no tan abiertos. Entonces, España siempre ha sido pionera y el problema, yo creo, o el reto de la regulación es cómo llevar esa regulación al mainstream o a que todo el mundo la entienda, sea consciente y haga buen uso de ella. Yo creo que ese es el reto. Nos ha pasado bueno, en banca, en servicios financieros, con regulaciones que yo creo que han sido muy buenas, como la PSD2, para pues fomentar la innovación, el abrir todos los sistemas de pagos, a crear ecosistemas. Pues una regulación muy buena, ha sido muy compleja de implantar, precisamente porque la concienciación, la formación y el entendimiento de los usuarios de cuáles son los derechos que te presta una regulación para que tú uses y qué obligaciones y cómo debes usarla, eso es un reto. Y la RGPD yo creo que también pasa algo similar. Te da una serie de derechos de consentimiento para poder captar los datos, te da una serie de derechos para poder actualizar, modificar los datos, te da una serie de derechos para, derecho al olvido, para eliminar los datos cuando ya no quieres que te presten servicios sean usados, y además te da una serie de derechos para consentir para qué se van a usar esos datos. Y más allá de lo que son los usos básicos de prestar el servicio o el contrato que tienes con el cliente, las empresas te pueden pedir consentimiento para otros usos comerciales, de perfilado, que pueden ser relevantes y la persona tiene que entenderlos si al final a ti te están generando un valor, lo que comentábamos antes. Si yo le pido a un cliente de Ibercaja consentimiento para hacer un perfilado de sus datos o hacer una segmentación, y él entiende que con eso yo le puedo dar unas mejores condiciones de préstamo, pues al final es un win-win, es un valor mutuo. Entonces, esa concienciación de qué la regulación puede ofrecer al ciudadano y cómo el ciudadano debe usarla, yo creo que todavía es mejorable y hay que trabajar mucho en que la gente sea consciente de lo que la RGPD te ofrece, qué derechos te da, cómo hacer uso de ellos y también qué obligaciones tienes también de ser consciente de dónde o a quién cedes tus datos, de proteger el acceso, de acceder adecuadamente, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí, entendiendo que Europa está un paso por delante de todas las demás regiones, hay todavía un reto importante por abordar. Y el segundo quizás es que también el resto de regiones, porque la economía digital es global, no es de Europa ni de una región concreta, cómo intentar armonizar todas estas regulaciones y todos estos derechos que se dan a los ciudadanos para que realmente luego los datos fluyan, para que realmente se genere valor y se genere economía digital de verdad. Vale. Hablando del ámbito industrial, no nos vamos a olvidar, Mireia, pues esta cesión, ¿no?, de los trabajadores, estos datos que se recogen en las empresas, ¿no? ¿Cómo lo gestionamos esto? Con formación, básicamente, porque sí que es verdad que en la industria hay muchísimo hermetismo, hay muchísima conciencia de la empresa que esos datos que están captando son súper importantes y muy, muy, muy confidenciales, pero sí que es verdad quizás que los trabajadores no son tan conscientes de ellos y por eso se tiene que estudiar cómo cogen esos datos para empezar, para que sean fiables, después cómo los tratan, dónde los almacenan, a quién se los envían, porque dónde van a salir, ¿no? Nosotros con el robot, por ejemplo, firmamos muchísimas cosas de confidencialidad, NDAs, todo lo que te puedas encontrar por el camino, porque las industrias, pues eso, es un secretismo, ¿no? Todo lo que tienen por allí dentro, entonces sí que creemos que falta muchísima conciencia, quizás más por los trabajadores y que eso se podría solucionar con formación. Vale. Sí, perdona, No, Xavi. Quería añadir una cosa sobre esta pregunta y es que a veces nos olvidamos cómo funciona el cerebro humano, ¿vale? Desde una perspectiva, cuando tú das el OK al Facebook o al Instagram o lo que sea, no miras nada. Cuando te vas al banco, esto ya hace años que lo hace el banco, y te da esos papeles con todas esas letras pequeñas y te dice, 4 ¿firma? páginas ahí de hojas pequeñas y dices, hola. Y dice, ¿firmas? Sí. Firmas. Y es que hay un bien, siempre te sitúan un bien que tú quieres como objetivo,
y ese bien es tan preciado para ti que tú firmas lo que haga falta para conseguirlo, ¿vale? Entonces, el 80% de las decisiones de las personas básicamente son emocionales, no son racionales. La ley es un concepto racional, ¿vale? Con lo cual es muy difícil trasladar eso directamente a las personas. O al trabajador, ¿eh? El trabajador al final te firma porque, bueno, yo estoy trabajando aquí y, bueno... No le queda otra, claro. Es lo que toca, ¿no? No va a pasar el robot y me va a borrar a mí solo o va a no oírme a mí, ¿no? Entonces, hay toda una serie de connotaciones que al final la responsabilidad tiene que caer sobre las empresas. ¿Por qué? Porque son centros de confianza. El banco es un centro de confianza, la empresa es un centro de confianza y nosotros al final confiamos en la institución que nos está pidiendo esto, ¿no? Seguramente antes lo hacíamos más rápido con las empresas de Facebook, pim, pam, pim, y ahora cuando te dicen algo los de Facebook, dices, bueno, espérate un momento, que ya no confío tanto, ¿sabes? ¿Por qué? Pues porque empiezas a ver cosas raras, ¿no? Entonces, No, aparte que hay la sensación de que tu huella digital no se borra nunca. Por lo menos es mi sensación. esto ya sería otra cosa, que Esto es además otro hay tema, la ley pero de también que tú forma puedes parte en cómo borrar. pierdes tus datos ahí, ¿no? Sí, pero eso es lo que a los niños, por ejemplo, y a todos se tendría que empezar, que cualquier acción que tú haces en la parte digital es como un tatuaje que te haces a tu ser digital. O sea, si tú cuelgas unas fotos y haces lo que sea, eso queda para mucho tiempo o para siempre, ¿vale? Entonces, eso es como si te hicieras un tatuaje. ¿Verdad que no te tatúas cualquier cosa? Pues, pero eso empieza desde niños. O sea, la educación tiene que empezar desde niños. Pero ya es una acción que debes, desde una perspectiva de cerebro humano, debes entrenar al cerebro para que la decisión emocional ya tenga esa connotación. Y eso lo haces desde pequeños. Aquí la única esperanza que hay es que dentro de las escuelas se enseñe esto como elemento. Sí, Mireia. Aquí en la industria... Yo quería también tratar del tema de la formación. No sé si estamos Claro. formados. Aquí en la industria nos pasa, es que estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, que es un tema emocional, ¿no? de todo este compromiso, etcétera. Nosotros con el robot nos pasa al contrario. Al principio aterroriza un poco y muchas cámaras, muchos sensores, qué va a captar, qué no va a captar, y a veces pues los trabajadores y trabajadoras empiezan un poco que no quieren el robot porque capta demasiadas cosas, quizás, ¿no? Claro. Entonces, esa formación forma parte de la aceptación de ese robot, que después va a ser un beneficio clarísimo para la empresa, para evitar lo que hemos dicho, una catástrofe. En las químicas escuchamos diariamente catástrofes, que explotan cosas, que hay fugas de gases, que hay muertes incluso. Entonces, es justamente lo que has dicho de emocional, pero en nuestro caso a veces es un poco al revés, y por eso esas formaciones con sindicatos, con recursos humanos, es súper importante y es vital para aceptar cosas nuevas que van a aportar solo cosas positivas en la industria en este caso. Sí, querías apuntar algo tú. Sí, en el caso, yo creo que Xavier ha dicho una palabra que creo que me parece súper interesante, que es el centro de confianza, que es una empresa, ¿no? Y esto en entornos industriales, como está explicando ahora Mireia. Mireia. Gracias, perdona. Mireia, es que para los nombres soy un desastre. Mireia ha comentado, las empresas son centros de confianza. Y esto yo creo que es lo que nos permite tener una relación con los datos en ese entorno más tranquila, ¿no? Menos histérica, ¿no? Porque asumes que la empresa pues, te está ayudando y te está acompañando en estar protegido. Pero pensemos una cosa, especialmente en el mundo industrial, ¿no? Un mal uso de los datos, una práctica incorrecta por parte de un operario puede llevar a una parada de planta, ¿no? O sea, todos hemos leído alguna vez el hecho de que pues, se ha hackeado una planta industrial, o se ha hackeado un hospital, o se ha hackeado alguna de estas cosas que llevan a una parada de operación, ¿no? No perdamos de vista una cosa muy importante, más del 90% de las hackeadas no vienen de fuera, vienen de una mala práctica de un empleado, que abre un email que no debería, que entra en una página web que no debería, que abre un WhatsApp de un amigo que no debería, y que hace este tipo de cosas, y eso abre, digamos, la caja de Pandora desde dentro. ¿Y esto por qué lo comento? Porque yo creo que más pronto que tarde nos va a acabar pasando que de la misma forma que si la empresa no me protege a mí en un entorno seguro de cómo puedo trabajar y de cómo puedo gestionar los datos y los datos de los clientes, etcétera, etcétera, y si pasa cualquier cosa está la empresa para protegerme,
yo creo que acabaremos viendo algún día que los empleados deberemos tener un seguro de protección, porque, sinceramente, si una mala práctica tuya, porque te has puesto a jugar a no sé qué juego en medio de horas de oficina, ha hecho entrar un virus y ha parado la planta, a lo mejor no me conformo solamente con echarte a la calle. Y a lo mejor te pido alguna responsabilidad. Entonces hemos de pensar que esto de la gestión del dato va bastante más allá de lo obvio, ¿no? Si tu práctica incorrecta lleva a un daño importante en la empresa a lo mejor te pide responsabilidades y no se soluciona con te echo a la calle. Si me has parado la planta durante una semana y yo voy a perder 20 millones de dólares o 20 millones de euros, pues que, repito, ¿no? A lo mejor no me conformo con echarte a la calle. Como no te puedo crucificar, porque estaría mal visto y acabaríamos todos en prisión, feo es feo. ¿no? Pues ni te puedo quemar en la hoguera, pues a lo mejor sí que te denuncio y te meto un puro importante para que entiendas que no se juega al Candy Crush en horas de oficina con el ordenador de la oficina, con la red de la oficina. Entonces lo digo porque es importante que todos entendamos que la empresa nos ha de proteger, que ha de ser un ambiente de seguridad, que tiene la obligación de darnos las herramientas para que podamos hacer bien nuestro trabajo, pero también el empleado tenemos la responsabilidad de utilizarla sensatamente, ¿no? Entonces yo creo que allí hay una barrera que, como digo yo, los que tenemos el pelo blanco, creo que aún nos dará tiempo de verlo. Pero entonces falta una regulación de cara al trabajador, ¿tú crees? Sin duda. O sea, más que una regulación, yo creo que la gente es consciente de que cuando entras en una empresa se le forma a todo el mundo, se le explica, oye, no se puede ni jugar, ni se puede ir en horas de trabajo utilizando los recursos de la empresa, no se puede hacer todo esto. Pero como el ser humano es un ser humano emocional, pues es que quiero entrar a ver el horóscopo mío de esta semana porque tengo un problema con mi pareja y a ver qué me dice el horóscopo, ¿no? Bueno, pues está bien, pero hazlo con tu móvil desde fuera de la oficina. No lo hagas porque, repito, ¿no? Esto puede generar dificultades a la compañía. Entonces, en el momento que trabajamos en la economía de los datos, las responsabilidades de todos los actores cambian, ¿no? La tuya es de hacer unas buenas prácticas, la empresa es de darte todas las herramientas y protegerte, la de los clientes y la tuya es en las relaciones, cómo gestionamos nuestra relación basada en datos. Entonces esto genera un nuevo entorno y, como siempre ocurre en todas las transformaciones, los que peor lo pasan son los que viven la transformación. O sea, ahora somos todos nosotros, porque dentro de 20 años esto será estándar. Y ahora, pues claro, estamos pasando de una economía analógico-transaccional a una economía donde los datos vuelan. Encima ahora entra la inteligencia artificial, a ver todo esto dónde nos lleva, cómo me van a perfilar, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Hablando de la inteligencia artificial, que me lo has puesto, Leandro, ¿cómo veis la inteligencia artificial? Puede provocar ciberataques, sobre todo en el sector financiero. Nuestros datos pueden quedar en entredicho. Bueno, yo creo que la inteligencia artificial, especialmente la generativa, es un poco la siguiente evolución disruptiva. Yo creo que pone sobre la mesa un reto muy relevante, pues ya todo lo que hemos comentado hasta ahora complicado, es que la IA generativa además va a generar datos sobre esos datos privados, sensibles. Entonces genera otro riesgo adicional, que es cómo voy a controlar un tratamiento de datos que ya no es de una empresa o de una persona o de un robot, sino que es una inteligencia que puede derivar datos de un entrenamiento que tiene previo, que puede ser con datos personales, datos sensibles o datos de cualquier naturaleza. Cómo eso lo regulo para que realmente esos datos, que no son de nadie, sino que son derivados por el uso de una inteligencia artificial, pues aseguro su soberanía, y eso es un reto muy relevante. Y luego, en cuanto a la propia soberanía de datos, ahora mismo yo creo que se está empezando a concienciar mucho el cómo utilizo los datos para entrenar los modelos generalistas como ChatGPT, que cuando empezó pues está muy bien, como siempre aporta mucho valor, nadie se preocupa por ceder sus datos para entrenar, para hacer preguntas. No nos olvidemos que cada vez que lo utilizamos estamos cediendo datos, estamos cediendo información. Y yo creo que ahora el reto y la concienciación que hay en la industria es cómo aseguro el uso de la inteligencia generativa,
pero acorde a la soberanía de los datos que utiliza. Esto es muy relevante, por ejemplo, en una empresa, no solo en datos personales, porque si yo no aseguro que tengo una soberanía sobre los datos que es propiedad intelectual de la empresa, que voy a utilizar para entrenar esos modelos y para usar esos modelos, realmente puedo estar pues, ante un riesgo de ceder propiedad intelectual o conocimiento a la competencia o a otras personas fuera del ámbito de la empresa que estén utilizando esos modelos. Entonces yo creo que la regulación, y Europa también es pionera en esto, porque ya ha puesto sobre la mesa una primera regulación sobre el uso de la inteligencia artificial, pues tendrá que abordar todos estos temas. Al final, el cómo asegurar la soberanía de los datos que se utilizan para los modelos de inteligencia artificial, cómo abordar el uso de los datos o el conocimiento, el valor que pueda derivar del uso de la inteligencia artificial, y todo esto en un ámbito de relación digital, como comentábamos antes, que no tiene fronteras, que es global y que al final el proveedor de servicios y el usuario cliente de esos servicios tiene que establecer un modelo de relación y tiene que gestionar esos riesgos. Y el reto es que, claro, que esto hacerlo de una forma adecuada para no matar la innovación o no limitar la innovación, porque todas estas innovaciones yo creo que son muy relevantes, son muy disruptivas y hay que ser capaz de ponerlas en marcha y desarrollarlas en un ambiente controlado y con unos riesgos controlados. Xavi, ¿querías comentar algo? Sí. Cuando hablamos de IA, tenemos dos conceptos que van a suceder en los próximos años. Uno es que tenemos que generar ciberseguridad alrededor de la IA, pero no solo para protegernos de la IA, sino también proteger a la IA, ¿vale? Y ahora me explico. Lo que decía ahora de la IA generativa, hay un concepto que creo que es importante en la charla de hoy y me gustaría destacarlo. La soberanía del dato, en la especificación de las figuras en la soberanía del dato existe el propietario y el titular del dato, ¿vale? Si hablamos de ciudadanos, el propietario es el que genera al ciudadano y el titular sería la institución, en este caso el banco, ¿vale? Cualquier dato que tenga ellos no pueden usarlo si no lo he especificado yo para ese uso. Y probablemente, como la IA generativa es nueva, yo no he dejado que usen mis datos para consultar algo a la IA generativa. Por lo tanto, cualquier consulta que hagan ahí con mis datos no es correcta, ¿vale? Por un lado tenemos esto. Por el otro tenemos un concepto que es ¿qué es propietario? ¿Solo mis datos personales o todo lo que yo he originado alrededor de mi acción? Es todo. O sea, no puedo anonimizar esos datos y meterlos en la IA generativa. No puedo. Necesito el permiso, igualmente el consentimiento, porque yo soy el propietario, él solo es el titular. Por lo tanto, tenemos estos conceptos. Por ejemplo, en CSIR, una de las cosas que hacemos es securizar la comunicación con estas IAs generativas. No es que no dejemos usarlas, sino que tenemos que generar tecnología que lo que hace es enviarle una información que no es del todo correcta o que está anonimizada del todo, ¿vale? Pero nos puede dar una respuesta que sí que nos interesa igualmente. Y luego volvemos a hacer la inversa. Volvemos a poner los datos correctos para tenerlo nosotros. Un NDA, una conversación, que una IA generativa me haga el acta de la reunión, por ejemplo, pues esa reunión la IA no tiene que saber de qué exactamente se estaba hablando, pero sí que puede saber que en ese momento fulanito de tal le ha dicho a un menganito que quedaban un día. Pues ese fulanito ya no es ese fulanito, el menganito no es menganito y el día tampoco no es el día, pero él ha detectado esa conversación y ha generado un appointment. Y luego tú generas la inversa. ¿Por qué así? Porque de esta manera aprovechamos el gran avance que están teniendo las IAs generativas y a la vez nos protegemos de ellas, ¿vale? Es un concepto. Y luego, tarde o temprano, cuando las empresas tengan una incidencia muy alta en sus negocios de la IA, cualquier ataque que venga a la IA puede atacar a nuestro negocio. Con lo cual, también tenemos que proteger la IA de los ataques de los... Pensad que hoy en día es probablemente una de las primeras economías del mundo la del ciberataque, que estaríamos hablando de, creo recordar, que hoy en día está en 8 trillones de dólares americanos, el volumen. Ese volumen básicamente ataca datos, ¿vale? O sea, ¿existe una economía del dato? Sí. ¿Existe un mercado del dato? No, que es lo que intenta Europa ahora generar, ¿vale? Pero la economía del dato existe porque si yo te secuestro tus datos, estás dispuesto a pagar, por tanto tienen un valor, ¿vale?
Y aquí es donde entraríamos ya necesitaríamos 3 sesiones como estas para hablar de cómo valorizar y todo esto. No sé si Mireia quiere comentarnos algo sobre la IA, cómo ha podido cambiar en el sector industrial la captación de los datos. Bueno, es que lo ha cambiado completamente, ¿vale? En nuestro caso, por ejemplo, IA, Machine Learning, todos los nombres que conocemos, ¿no? Nuestro robot, por ejemplo, aprende gracias a la IA. Es decir, ¿quieres que el robot lea un manómetro? Pues tienes que darme millones y millones de fotos del manómetro porque cada uno es distinto y a partir de ahí el robot va a aprender a leer distintos manómetros, a poner rangos y eso no solo con manómetros, con cascos, con personas, con todo tipo de cosas y que te puedas encontrar en una industria. La IA es que aún queda muchísimo para que se aplique a la industria y es lo que ha dicho. O sea, en los siguientes años va a ser un cambio radical y todo lo que nos espera es maravilloso, pero tenemos que saber regularizarlo correctamente, porque también puede ser un peligro, si no. Vale. Jaume, no sé si quieres comentar algo sobre la IA, ya podemos cerrar el... No, básicamente en nuestra experiencia, ahora yo creo que a continuación hay una sesión dedicada exclusivamente a la IA generativa aplicada a entornos industriales que seguro que va a ser súper interesante y podrán ahondar en ello. Está empezando cada vez más en el mundo industrial. Nosotros nos dedicamos a hacer integración de datos y generación de analítica de datos en entornos industriales, en plantas. Y evidentemente es muy goloso el hecho de utilizar la IA generativa, por ejemplo, en la preparación de reports, en resúmenes de reuniones, como se explicaba antes, en la captura de datos y aprendizaje. Entonces, hay un montón de sitios donde se puede aplicar y puede generar eficiencias, ¿no? Pero todavía hay que acabar de ver, digamos, su uso de forma sensata, ¿vale? Sin perder esa soberanía de los datos. Nosotros siempre hacemos la broma cuando hablamos con nuestros clientes de cuando extraemos los datos de su planta, de su línea de producción, de sus sistemas MES, SCADA, lo que sea, ¿no? Que siempre decimos lo mismo, esos datos son tuyos. Vayan al cloud o se queden en un servidor debajo de la mesa del director de planta, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí está la propiedad intelectual o propiedad industrial, ¿no? Siempre les decimos que los datos de hacer el proceso del sirope de la Coca-Cola, ¿no? Seguramente jamás saldrán de la planta de Coca-Cola, ¿no? Porque ahí está el valor de la fórmula, ¿no? Entonces, esa protección, claro, en el momento que en esos sistemas le aplicas una inteligencia artificial generativa que necesita esos datos para generar un report, para generar un informe, para calcular unos KPIs, de nuevo empezamos a perder el control de los datos, ¿no? Y de nuevo es, como se ha dicho anteriormente, cómo lo gestionamos, cómo lo protegemos, y bueno, yo creo que nos vamos a divertir bastante en los próximos años. Yo creo que ya no hemos podido tocar todos los temas, nos ha ido un poquito el tiempo, pero bueno, esperemos que hayamos podido dar una visión general de cuál es la soberanía de los datos en la actualidad. Sí, ha quedado bastante claro. Hemos empezado la sesión sabiendo pues, que generamos datos, eso lo sabíamos antes de empezar, pero quizá no nos habíamos preguntado, ¿no?, hasta qué importancia tienen esos datos que generamos, a manos de quién van a parar, qué se utiliza, para qué sirven, el consentimiento, ¿no?, que decíais, es verdad interesante, ¿no? Consentimos muchas cosas sin tener quizá en cuenta todo lo que puede pasar y yo creo que incluso nos han llegado a asustar un poquito en algunos de los ejemplos que nos han puesto hoy. Pero una charla, una sesión muy interesante, todas las aportaciones, una sesión que también queremos agradecer a Ibercaja por haber hecho posible, por dar su apoyo a este panel. Y como muy bien apuntabais ya vosotros, nada, en 10 minutos estamos otra vez aquí hablando de inteligencia artificial generativa que se presupone o es ya una revolución en la industria. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Bienvenidos a The Factory Barcelona, la fábrica de...
de talento, de tecnología, de innovación y, por supuesto, de Barcelona. Y es que The Factory consolida a Barcelona como la capital europea de la industria 4.0, de la digitalización, de la transformación, creando en la ciudad 1.500 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos, cerca del metro, del puerto i de l'aeropuerto. E impulsada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Barcelona Activa et connecta quan busques feina o formació, quan vols emprendre o impulsar el teu negoci. Connecta amb Barcelona Activa i aconsegueix els teus reptes professionals. Descobreix com a barcelonaactiva.cat. Barcelona means relaxing. It means flying. Barcelona means discovering. It's sharing. Barcelona means touching the sky. Barcelona means stopping time. Barcelona is life. It's love. Barcelona is unique. It means countless likes. Which Barcelona do you know? Discover them all at barcelonaismuchmore.com. Por fin un banco que trata a las empresas como personas. Ibercaja, el banco del vamos. Más de 314 millones de pasajeros han pasado por los aeropuertos del Grupo AENA en España y en el mundo. Un 23% más que en 2019, antes de la pandemia y anterior récord, y un 16% más que en 2022. En AENA hemos vuelto a demostrar que los nuestros son los aeropuertos más seguros, eficientes, sostenibles y acogedores del mundo, catalizadores de la economía y el turismo. AENA, aeropuertos para ti.